Buenos días para todos. Vamos a iniciar, ya esperamos 10 minuticos. Ya está la gran mayoría, se nos van uniendo el resto en el transcurso de la mañana. Entonces vamos a revisar hoy algunos aspectos del tema que estamos tratando. Recordemos que entramos a trabajar la parte del concepto de derivadas y dentro de ese concepto de derivadas dos etapas fundamentales. Una, la definición básica desde la digamos, el rigor matemático con la definición del límite, y el otro es el concepto de la derivada como la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Y para eso hemos visto las propiedades de las derivadas, que son las que nos dicen cómo debemos derivar. Simplemente buscar una asociación entre las fórmulas que hay y la interpretación correcta del ejercicio que queremos trabajar. Ese es, digamos, el panorama general. Y estamos estableciendo dos grandes bloques. Un primer bloque de propiedades para todo lo que tiene que ver con la función potencia, la suma de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones y la regla de la cadena. Y un segundo bloque con dos propiedades o dos funciones especiales que son la función logarítmica y la función exponencial, que fue lo último que se mostró el viernes pasado. Entonces, la intención el día de hoy es revisar los ejercicios que nos permite derivar bajo esos dos conceptos. Al correo les envié anoche un listado de ejercicios que una vez terminemos la clase pues empiezan a resolver y sobre eso empiezan ustedes a identificar dónde tienen claro cada uno de los conceptos o no. La única forma que nos hemos dado cuenta que entendemos o no entendemos es rayando. Y en el momento que rayamos, cualquier error pequeño nos permite identificar cuáles son las dudas que tenemos. Entonces, esa es la intención de hoy, trabajar los ejercicios. Voy a compartirles ya mismo el tablero. No sé si tengan alguna inquietud antes de continuar. Si hay alguna observación, alguna inquietud, por favor me la hacen saber. O podemos ir directamente al tema que queremos trabajar. Bueno, entonces voy a compartir, no hay ninguna observación hasta el momento. Estoy pendiente de cualquier actividad, cualquier recomendación que tengan, cualquier sugerencia. Entonces voy a ir directamente a compartirles el tablero. Entonces, a grandes rasgos, creo que ya está ahí compartido el tablero para que me confirmen por favor antes de continuar y si están escuchando bien, reviso que no tenga micrófono. ¿Alguien me puede confirmar si tenemos compartido? Bueno, y se escucha bien, listo. Entonces no hay ninguna inquietud. Ah, bueno, otra observación antes de continuar, ya está en plataforma las notas de primer corte, segundo corte. Quiero que revisen eso y miren bien para que en la próxima clase entonces podamos hacer las observaciones del caso si es que las tienen y les doy las explicaciones de qué, de dónde salen las notas, por favor. Listo, entonces sí, si tienen alguna duda, entonces ya con gusto les podría explicar de dónde salen para que vayamos mirando. Entonces les agradezco. Bueno, entonces vamos a entrar a revisar el tema que nos compete hoy. Entonces, son derivadas. Ya hemos trabajado desde, ya llevamos como unas 5 clases trabajando en ese aspecto. Entonces tenemos, voy a moverle acá al tablero rápido para encontrarles unas propiedades básicas que hicimos. De hecho, la clase pasada lo que hicimos fue aclarar los conceptos, algunas dudas que tenían sobre el taller, y ese taller, la primera parte, lo que permitía era resolver derivadas con las propiedades básicas. Acá las tengo encerradas, unas propiedades, dijimos la derivada de la función constante, la derivada de la función potencia,
A ver qué van llegando por acá, ya voy mirando. Un minutico para darles ingreso. Bueno, entonces tenemos la derivada de la función constante, decimos que la derivada de cualquier constante es cero. Tenemos esta que la tengo acá encerrada, la segunda propiedad, que es la función potencia, es quizás la propiedad reina de toda esa primera parte de las derivadas, todas recaen siempre ahí. ¿Qué hace una potencia? Simplemente bajar el exponente, multiplicar por el coeficiente y al exponente restarle 1. La 2, aquí tenemos las modificaciones que pueden presentar. Tenemos la derivada para suma o diferencia de funciones. Tenemos la derivada para la multiplicación de funciones, derivada para el cociente de funciones y una regla especial que se llama la regla de la cadena. Entonces, de esto ya ustedes hicieron un taller, la clase pasada aclaramos algunos conceptos que habían alrededor de eso, pero estoy retomando los conceptos que se deben tener en cuenta para trabajar. Hecho esa parte, empezamos a trabajar la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, el viernes, empezamos a trabajar unos conceptos básicos de otras propiedades y hablamos de la función logarítmica y la función exponencial. Ya me muevo acá y les muestro el punto de partida para trabajar hoy. Entonces hablamos de la función logarítmica y la función exponencial, que fue lo que trabajamos el viernes. Básicamente, cuatro propiedades. Tenemos la función logaritmo natural, que están marcadas. No le oí muy bien. Sí, sí, yo la grabo y la subo a YouTube para poderla compartir. Bueno, entonces tenemos la función logarítmica, dijimos que eran dos tipos de funciones. Hablábamos de la función logaritmo natural, que está acá. El logaritmo natural, recuerde que es ln. Una aclaración acá frente a las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas tienen dos elementos. Uno, voy a escribirle acá, uno que es el nombre de la función. El nombre de la función. Eso me indica si la función es logaritmo natural o un logaritmo en base a. Y el otro es que tiene un elemento que se llama el argumento. El argumento de la función es a qué le estoy calculando ese logaritmo. Entonces, si yo escribo esto solo no tiene sentido. Si yo escribiera solamente ln, ahí no dice nada. La función está completa cuando tiene un argumento, hay un valor dentro de un paréntesis y eso me está indicando a quién le voy a calcular el logaritmo natural. Entonces, es de aclarar que las funciones logarítmicas deben tener características, el nombre de la función y el argumento. Ambas, la función logarítmica y la función en base a. Esa es una característica fundamental. Bueno, entonces tenemos dos funciones logarítmicas, función logaritmo natural y la función logaritmo en base a, o logaritmo neperiano también se llama. Y tenemos dos funciones exponenciales, una que es la función e, donde dijimos que e es una constante, e es un número, por acá lo tenemos definido, dijimos que e se llama la constante de Euler y es un número específico, así como cuando hablamos de pi, inmediatamente aquí hablamos lo mismo. Bueno, déjenme voy aquí que van llegando, entonces toca irles autorizando ingreso. Entonces, la función exponencial con e, que es la constante de Euler, esa es un número.
Pero está el otro tipo de funciones que es la función exponencial, pero ya no es con e, sino con a. Y entonces a será cualquier número diferente a 2,71. Ahí tenemos dos tipos de funciones. Y están las propiedades de cómo se deriva. Entonces recuerden siempre que cuando hablamos de derivada, la forma de denotarlo es escribirle una comita a la función y eso indica que está derivando. Acá tenemos las propiedades. Vamos a trabajar algunos ejercicios que nos lleve a aplicar todas las propiedades que hemos visto hasta el momento y para que ustedes puedan resolver los ejercicios que les envié ayer. Ya, con lo que veamos hoy deben estar ya en capacidad de resolver todos los ejercicios que presenten de derivadas, pero la única forma es rayando. Entonces voy a mostrar algunos ejercicios generales. Cuando se presente la propiedad, vamos a identificar de qué se trata. Entonces digamos que quiero calcular la siguiente derivada y ustedes me van a ir diciendo exactamente qué queremos hacer. Que entre los dos vayamos resolviendo esto. Quiero resolver un primer ejercicio que me plantean lo siguiente. Me dice que tenemos la función f de x igual 4x a la 3, 4x a la 3 menos 3x al cuadrado más 2. En cualquier caso, todo lo que vamos a hacer ahora es calcular la derivada de las siguientes funciones. Ese es el objetivo, solo derivar. Calcular la derivada de las siguientes funciones y tenemos entonces esta primera función. Recuerden que les he insistido mucho en que antes de empezar a hacer cálculos identifiquemos nombres de los elementos. Y entonces aquí voy a aplicar dos propiedades. ¿Cuál será esa primera propiedad que voy a aplicar ahí? A ver si logramos identificar. Tenemos la de la potencia, pero esa es en segundo lugar. La primera que debo tener es suma de funciones. Recuerde que tengo 3 términos, entonces cada término será una función. Y debo utilizar ahí la función potencia. Ahí tengo para la función potencia. Y además tengo para la función constante. Entonces miren, no he empezado a resolver, pero estoy identificando qué voy a aplicar para que miremos en cada uno de los elementos que hay. Ya les identifico dónde hay suma de funciones, dónde hay potencias y dónde hay función constante. Entonces, parte, digamos, del éxito en la parte matemática es tener una buena observación, identificar sobre qué estamos trabajando. Entonces, en este aspecto, las tres funciones van a ser las siguientes. Aplicamos suma porque aquí hay tres términos. Entonces, primer término 4x a la 3, segundo término 3x al cuadrado y tercer término 2. Entonces ahí tenemos suma de funciones. Debemos derivar cada uno por separado. ¿Dónde aplico la función potencia? En el primer término tenemos, mire que está x a la 3, ahí ya hay una potencia. El segundo término también hay una potencia que es x al cuadrado. Ahí estoy aplicando o voy a aplicar función potencia. Y el tercer término es un número, por lo tanto es una función constante. Si yo identifico esto, inmediatamente debo saber cómo derivar, o si no me acuerdo, voy y busco en las propiedades. La suma de funciones me dice, derive cada una por separado, y listo. ¿Qué me dice la función potencia? La voy a escribir porque esta función potencia es la que más usamos. Si yo tengo f de x igual a una constante por x elevado a una potencia, la forma más general, entonces dijimos que la derivada
de esa función va a ser, escribo acá al frente, la derivada de esa función, que recuerden que la denotamos con f', de una comita, va a ser igual. ¿Qué hago? Bajo el exponente y al exponente le resto 1. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces ahí identifiqué la función potente. ¿Qué dijimos en la suma de funciones? Que si yo tengo una función que es de la forma h de x, más o menos, no importa si sea suma o resta, cuando hablo de suma, es suma o resta, g de x, pues la derivada es la derivada de cada una de esas funciones. Escribirlo acá, es la derivada de esto va a ser, que me quede al frente. Recordemos que la derivada de la función entonces va a ser la derivada de cada uno de los términos que aparecen. ¿Y qué dijimos con la función constante? Dijimos que si tengo una función de la forma f de x igual a una constante, entonces la derivada de esa función constante, es 0. Entonces mire que no he empezado a resolver, pero sí identifico qué voy a hacer. Entonces, teniendo esto ya claro, vengo, tomo mi ejercicio y empiezo a aplicar las propiedades. Entonces vamos a hacer la derivada de cada uno de los términos. Y en eso me van a ayudar ustedes. Entonces, ¿cuál será la derivada de 4x a la 3? Listo, entonces dejémoslo de una vez, hacemos 12x a la 2. ¿Cuál será la derivada de 3x al cuadrado? 12. El primero es 12. 4 por 3 dio 12. Mire. Entonces aquí me quedaría 6x y la última, la derivada de 2, 0, desaparece. Entonces ahí ya tenemos la derivada de esta función. Mire que es sencillo, un solo paso, solo que tuve la precaución de analizar previamente cada una de las propiedades que va a aplicar. Pero si esto lo tengo claro, derivar se vuelve muy simple. Yo voy aplicando directamente cuál es la derivada. Entonces, bajo el exponente, 3 multiplicado por 4 me da 12. Al exponente le resto 1, 3 menos 1, 2. Ahí está el primero. En el segundo lo mismo, bajo el exponente, 3 por 2, 6. Y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1. Aquí está. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, derivar se vuelve un ejercicio simple. Vamos mirando el segundo y vamos haciendo un análisis similar. Vamos identificando propiedades y miramos cómo se resuelve. Quiero resolver la siguiente función. Quiero que derivemos, voy a ir buscando f de x igual a ver, algo más sencillo. Va a ser 2x a la 5 más x tercio. F de x igual 2x a la 5 digamos más x tercio. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a identificar qué propiedades, a ver, quiero que me digan ahí qué propiedades van a aplicar antes de empezar a derivar. ¿Cuál sería la primera? Pero antes, recuerde, lo más grande es las sumas, entonces tengo suma de funciones. Sí, finalmente no importaría el orden, pero me voy desde lo mayor a lo menor. Entonces primero suma de funciones, eso es lo que tengo acá. En términos generales, una expresión que tiene dos términos. Entonces cada uno se convierte en una función. Y ahora,
Para la primera función tengo una función potencia. Claro, ahí sí tengo la función potencia. Y para la segunda función, ¿qué será? ¿Será lo mismo o será otra función, otra propiedad? Bueno, entonces digamos que con esas dos propiedades empiezo a resolverla. Yo sé que al comienzo les da un poco de dificultad y dudas mucho en identificar las propiedades, pero de eso se trata, de ir paso a paso hasta que adquieran la suficiente confianza para que puedan resolver esto sin tener que pensarlo tanto, aplicando las propiedades que tenemos. Entonces, de acuerdo a esto, la derivada de esta función va a ser, un minuto que por allá ingresó alguien también. Bueno, entonces vamos a derivar. Entonces, f' de x va a ser igual. Como la primera es una función potencia, bajo el 5 lo multiplico por 2, eso me da 10. Y al exponente le resto 1, entonces me va a dar x a la 4. Y la segunda me va a dar x tercios. Quiere decir que la derivada de x tercios es un tercio. Y ahí ya quedó derivado. Y apliqué las dos propiedades que había dicho que iba a aplicar. Entonces quiero que revisen bien, que les quede claro cómo se está resolviendo esas derivadas que tenemos ahí. ¿Cómo? Le doy. Claro, recuerden que tenemos lo siguiente. Mire que ustedes tienen grandes dificultades en asociar elementos equivalentes. Voy a escribir x tercios de otra forma. X tercios es lo mismo que tener un tercio de x. Y entonces si a un tercio de x le aplico la propiedad a la función potencia que hace, el exponente es 1, lo bajo al multiplicar por un tercio me da un tercio, y 1 menos 1, 0. Cualquier valor de la potencia 0 es 1, por eso queda solo un tercio. Este es el equivalente. Pero ojo, tengan mucho cuidado con este tipo de funciones como se presentan acá, para que no lo vayan a confundir con el cociente de funciones. Este tipo de ejercicios o de funciones no lo vayan a confundir con un cociente de funciones. Ojo. Hay un cociente de funciones cuando en el denominador haya una variable. Si no hay variables, esto será una función potencia. Vamos a ir haciendo varios ejercicios que me permitan identificar eso y vamos aclarando ciertos conceptos. Que miren que aquí ustedes ya tenían duda de cómo se derivaba de este x tercio, que es lo mismo que lo que tenemos acá, de x a la 1 tercio. Bueno, voy a plantear un tercer ejercicio. Vamos a resolver la siguiente función. A ver, vamos a resolver. Quiero que resolvamos fx igual, pongámosle h de x, h de x igual a 1 sobre x. Quiero que lo piensen bien. ¿Qué van a hacer? Recuerda que estamos identificando claramente qué funciones o qué propiedades voy a usar antes de ponerme a derivar. ¿Qué propiedades piensan ustedes que...? Bueno, hay varias formas de resolverlo, pero en cualquiera de los dos casos o en cualquiera de los casos que encuentre, debo identificar cuáles son las propiedades.
¿Qué propiedad? Vamos a mirar los dos casos. Para que sea función potencia, tendría que reescribirla. Tiene razón, es una función potencia, pero tendría que reescribirla y voy a escribirla para que tengan claridad. Para que esto sea una función potencia, tendría que escribirlo de la siguiente forma. Quiero sacar el x del denominador, entonces me quedaría una función de la forma x elevado a la menos 1. Si la tengo escrita así, entonces decimos que eso es una función potencia, si está escrita así. Quiero que identifiquemos bien, nos vamos despacio revisando ejercicios, si lo tenemos escrito así. Pero si está escrito así como está inicialmente, tendríamos que usar el cociente de funciones. Entonces mire que tengo dos casos para el mismo ejercicio. Todo depende de cómo lo quiero plantear. Por eso es fundamental identificarlo. Lo voy a resolver por los dos, el resultado va a ser igual. Entonces dijimos que si tenemos función potencia y este es cociente de funciones acá. Vamos a resolver los dos. Recordemos, ya tenemos aquí arriba el cociente, la función potencia. Voy a recordarles cómo se hace el cociente de funciones. Recordemos que dijimos que si hay una función de la forma f de x igual a h de x sobre g de x, eso es una función potencia. Mire que la clave está en que en el denominador debe haber una función. Y aquí x está en el denominador, hay una variable. Entonces, la derivada de esta función, habíamos dicho que es la derivada del numerador, que es h, por el denominador sin derivar. Estoy recordando la propiedad menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Mayúscula. Y todo sobre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Eso dice la propiedad, esa es la teoría. Entonces vamos a aplicarla para hacer el primer ejercicio. O la primera forma como está escrito y ahora miramos el segundo. Parte de la habilidad en matemática está en identificar los caminos más cortos. ¿Cierto? Por cualquiera llegó al mismo resultado, pero miremos cuál de los dos será el camino más corto. Quiero derivar acá. Entonces diría que h' de x va a ser igual. Y quiero que ustedes me digan. Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de 1? Derivada de 1. 0. Acá lo dijimos, aquí dijimos, la derivada de una función constante siempre será 0. Entonces 0 por el denominador sin derivar. ¿Quién es el denominador? X. Menos el numerador sin derivar. El numerador es 1. ¿Cuál es la derivada del denominador? ¿Cuál es la derivada de x? 1. Listo. Sobre el denominador al cuadrado. Ahí apliqué la propiedad del cociente de funciones. Vamos a simplificar, ya está derivado. Ahora lo que nos queda es
simplificar. Entonces me queda lo siguiente. En primer lugar, 0 por cualquier cantidad va a dar 0, entonces desaparece. Y menos 1 por 1 da menos 1. Y ahí ya quedó simplificada la función, por lo tanto este es el resultado. Mira acá la secuencia, me dan la función, aplico la propiedad del cociente, lo hago paso a paso y escribo el resultado ya simplificado. Vamos a hacer la segunda parte si fuera una función potencia. Si fuera una función potencia sería de esta forma. Y mire cómo lo escribiríamos. Vamos a hacerlo acá todo de esta forma. Vamos a derivarlo. ¿Qué me dice la función potencia? La función potencia dice lo siguiente. Baje el exponente. ¿Cuál es el exponente? Menos 1. Y al exponente réstele 1. ¿Sí ve? Ahora, ahí ya apliqué la propiedad. Ahora vamos a simplificar. Por lo tanto, esto me va a quedar que es menos 1 elevado menos 1 menos 1 me da menos 2. Y una de las reglas básicas que hemos dicho en matemáticas es que si hay exponentes negativos, quitamos ese exponente negativo y entonces la función me va a quedar de la siguiente forma. A ver, borro todo esto. Y eso me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado. Y si observan, los dos resultados son exactamente iguales. Uno un proceso más largo que otro, pero ambos son válidos. Entonces mire que aquí tenemos, lo resolvimos como el cociente de funciones, lo resolvimos como una potencia y finalmente llegamos a que son equivalentes. Cualquiera de los dos resultados me da el mismo. Entonces, no importa qué camino escoja, lo que debo tener claro siempre es qué tipo de propiedad estoy utilizando y debo indicarlo. Entonces ahí hay dos caminos para hacer un mismo ejercicio. Voy a encerrarlos para separar uno de otro. Entonces tenemos este camino, una forma. Entonces ahí dice cociente de funciones y está esta otra forma como potencia de funciones y llegamos al mismo resultado. Entonces, no importa cuál sea el camino, mientras yo tenga claro cuáles son las propiedades que estoy aplicando, todo es válido. Entonces la matemática siempre parte de aplicar unas propiedades y que haya una secuencia lógica en sus operaciones. Entonces, la clave de todo esto está, no se pongan a hacer operaciones sin haber identificado claramente qué quiero hacer. Entonces, mire que yo siempre hago esta parte, pienso un poquito cuáles son las propiedades que tengo. Voy y miro, si no me acuerdo de las propiedades, pues voy y miro, eso se tiene un listadito por ahí a la mano, pero en el momento que yo identifique por el nombre la función, ya sé que voy a aplicar. Vamos a mirar otro ejercicio y vamos identificando propiedades. Hasta ahí estamos en un resumen de lo que se ha hecho hasta el momento. Tenemos un cuarto ejercicio. Quiero que resolvamos la siguiente función. A ver, miro una función que empiece a marcarme un poquito la diferencia. Vamos a hacer t de x igual, a ver, voy a escribir acá, t de x igual, entre paréntesis voy a escribir la siguiente función, x al cuadrado más x más 1 y esto elevado, pongámoslo a la 3.
Entonces lo primero es, revisen bien y me dicen qué propiedad vamos a aplicar. Claro, entonces en primer lugar veo que hay una función dentro de un paréntesis, ese paréntesis está elevado a una potencia, entonces eso me indica que es la regla de la cadena. Una vez resuelvo la regla de la cadena, para resolver la parte interna, en la parte interna tengo la función potencia y tengo la derivada de la función constante. Y tengo claramente identificado eso, y solo por observación, no necesito ponerme a hacer operaciones ni nada, sino es identificando qué voy a hacer. Y entonces el siguiente paso, si yo ya tengo identificado, es saber cuál es la regla de la cadena. Escribámosla, que esa no las tengo acá dentro de las que he escrito, ya lo habíamos hecho anteriormente, pero me decía lo siguiente. Si yo tengo una función de la forma f de x igual a una función, pongámosle h de x, elevado a una potencia n, ahí está, aquí me sobra una x. Ahí está expresado en términos de la regla de la cadena. ¿Y qué dice la regla de la cadena? Que para derivarla, entonces hago lo siguiente. F' de x, que es la derivada, va a ser igual. Igual, bajo el exponente, que es n, dejo lo que hay dentro del paréntesis como está. Al exponente le resto 1, pero ahora multiplico por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, h' de x. Esa es la regla de la cadena. Es una modificación a la función potencia. Bajo el exponente, dejo la función, le resto 1 y derivo la función. Ya está claro. Y cuando digo que derivo la función es donde hago función potencia y función constante. Entonces, de acuerdo a eso, la derivada de esta función va a ser, pongámosle acá, t' de x, t' de x va a ser igual. Listo. Bajo el exponente es 3. Dejo la función como está dentro del paréntesis, no la toco para nada. Al exponente le resto 1 y multiplico por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Y cuál es la derivada de 1? 0. Ahí ya está, miren, derivado. Ahora simplemente simplifico. Y al simplificar, a ver por qué no me quedó esto. A ver, lo modificamos. Entonces, al organizarla, me debe quedar de la siguiente forma. Lo único que tengo que hacer es esa operación que está en el exponente. 3 menos 1 me da 2. Y ahí ya está derivado. ¿Cuándo hacer operaciones? ¿Cuándo continuar? Cuando haya operaciones simples. Pero, por ejemplo, si yo quisiera resolver este paréntesis elevado al cuadrado, esto se me va a complicar. Entonces, ahí puedo dejar la función. Y ahí está derivado. Entonces, va viendo que es simple la derivada o no. Es simple. Eso entonces realmente es ir buscando diferentes ejercicios y pues, precisamente el listado que les mandé hay una combinación de todo, pero quiero que trabajemos acá primero los ejercicios antes de que se remitan a hacer los que hay allá. Entonces vamos a mirar otro ejercicio a ver que nos vaya dando un mayor nivel de dificultad.
quiero resolver la siguiente función. Me piden derivar f de x igual a la, pongámosle, raíz tercera de x al cuadrado. Puedo multiplicarlo o puedo dejarlo ahí indicado, cualquiera de los dos. Claro, yo puedo decir 3 por 2, 6x más 3, pero debo dejarlo dentro de paréntesis. Pero lo puedo dejar así como está indicado. Pero les decía, cuando queremos hacer las operaciones, que sean operaciones sencillas. Voy a escribirlo para que es válido. Puede quedar de la siguiente forma. Usted podría dejar este ejercicio también si quisiera simplificar un poquito más. Así como me dice, multiplicar ese 3 por lo que hay dentro del paréntesis. 3 por 2, 6, más 3 por 1, 3. Es igual. No importa cuál de las dos formas presentes. Es el mismo ejercicio. ¿Sí? Ahí le queda clara la inquietud. Bueno. Este ejercicio que acabo de plantear, el quinto, ¿mediante qué propiedad lo pueden resolver? Función potencia, pero para que eso tenga forma de potencia, ¿qué tengo que hacer primero? Exactamente, siempre dijimos por regla general, siempre que hayan radicales, lo llevamos como una función potencia. Entonces quitamos el radical, ¿y cómo vamos a quitar el radical? Va a ser x elevado a la ¿qué? ¿Cuál sería la potencia? A la 2 tercios, exactamente. Ahí ya está expresado como una función potencia. Y si tengo la función potencia, derivarlo ya es simple. Entonces dijimos que vamos a aplicar acá la función potencia. Y ahora sí, derivemos. Entonces, esta derivada, ¿cómo me va a quedar? Entonces decimos que f' de x va a ser igual, bajo el exponente, 2 tercios. Al exponente le restó 1. Ahí va. Ahora miremos, entonces, ¿cuánto les da 2 tercios menos 1? ¿Cuánto dará 2 tercios menos 1? Creo que son las operaciones básicas donde ya no se pueden equivocar, esas matemáticas básicas de primer semestre. Entonces 2 tercios menos 1 me da menos 1 tercio. Y si yo tengo una potencia negativa, entonces quiero quitar esa potencia negativa mediante las propiedades de las potencias. Y esa propiedad me dice que para quitar un exponente negativo tengo que llevar eso al denominador. Entonces me quedaría que esto es 2 sobre x elevado a ver, elevado a la 1 tercio. Ese sería el resultado de esa derivada. Si quisiera expresarlo nuevamente como raíz, podría hacerlo. Pero no es necesario. Cualquiera de estas formas es la misma. Yo podría escribirlo como raíz y me quedaría de la siguiente forma. Va a ser 2
sobre 3 por la raíz cúbica 3 por la raíz cúbica de x. Esta función que está acá esta. Y estas son equivalentes, una escrita como potencia y la otra escrita como radical. Mire que el 1/3 no afecta al 3, por eso el 3 queda por fuera del radical. Entonces son iguales. Eso es parte del conocimiento que hay de las propiedades básicas de la aritmética y saber hasta dónde simplificamos. Bueno, es que ahí van unos ejercicios muy simples y todas las derivadas se convierten en eso. Vamos a ir mirando y quiero que lo hagan ustedes solo y me digan entonces resultados y vamos mirando. Quiero resolver, a ver, tomemos por acá uno. Quiero resolver la derivada de la siguiente función. Quiero hacer la función g de t igual a t al cuadrado más t al cuadrado más t y esto multiplicado por, digamos, 3 menos 2t. Entonces quiero que hagan el ejercicio completo así como lo hemos estado resolviendo, indicando qué tipo de función voy a usar y una vez indique el tipo de función o de propiedad que voy a usar, derivo y hago el paso a paso y simplifico. Entonces quiero que lo resuelvan 2 minuticos para que hagan eso y ya mismo revisamos cómo va el ejercicio. Gracias. Sí, ya mismo. A ver, a ver. Ahí ya se está compartiendo, ¿cierto? Bueno. Bueno, miremos entonces qué propiedad voy a aplicar.
o propiedades. Exacto. Entonces lo primero es producto de funciones. Y cuando va a ser el producto de funciones, entonces veo que tengo internamente la función potencia. En algún momento tengo que aplicarla. Y aplico la función constante. Entonces es lo que veo que hay tres propiedades que voy a aplicar. Producto de funciones, función potencia y función constante. Bueno, entonces ya teniendo eso, busco claramente cuáles eran las propiedades y empiezo a aplicar. Vamos a mirar entonces y aplicamos. A ver, escribamos el producto de funciones que no lo hemos escrito hoy. El producto de funciones me dice lo siguiente: si yo tengo una función f de x que es igual al producto de dos funciones, digamos h de x por g de x, entonces la derivada f' de x va a ser igual la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces, ya teniéndolo claro, no tengo problema con eso. Ahí está la propiedad completa. Y ya con eso entonces voy, aplico y no tengo dudas de qué voy a hacer. Entonces vamos a derivar. Acá me quedaría g', porque voy a derivar, y miremos cuál es la derivada del primero. Voy a derivar t cuadrado más t. ¿Cuál sería la derivada? Recuerde que voy a escribirlo acá. Recuerde, tengo esta primera parte y tengo esta segunda parte. Esto es lo que estoy llamando acá, esta primera parte que está acá, es la que estoy llamando h de x. Y esta otra parte la que estoy llamando g de x. Entonces vamos a derivar. Derivando tenemos lo siguiente. Entonces la derivada de h de x es 2t borro esto, 2t más 1, ¿de acuerdo? La derivada de h de x es 2t más 1, ¿o no? Bueno, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar. Mire, el segundo no lo toco, ahora más. El primero sin derivar. ¿Cuál es el primero? Pues t cuadrado más t, primero sin derivar, por la derivada del segundo. Miremos, la derivada de g de x es ¿cuál? Voy a escribirlo y ustedes me dirán si eso no es. Ya ahí tengo derivado. ¿Están de acuerdo? Y ya si quisiera modificar esto un poquito, pues podría hacer los productos. Estos productos son simples y hacer reducción de términos semejantes, pero de todos modos ahí ya está derivado. Pero como es una operación simple, vamos entonces a hacer esos productos y simplificamos. Entonces la derivada g' de x me va a quedar de t, me va a quedar de la siguiente forma.
Voy a borrar y voy a escribir el primer producto. 2t, voy a escribir y ustedes me dicen si sí o si no. Entonces sería 6t, 4t al cuadrado, más 3 menos 2t. Y voy a destruir el otro paréntesis, esto es 2t, no sé, no 27. Y el otro me da menos 2t al cuadrado menos 2t. Quiero que revisen esa primera parte, destruir paréntesis, si es correcto o no es correcto lo que escribí ahí. Bueno, entonces ahora voy a hacer reducción de términos semejantes para simplificar. Entonces la reducción de términos semejantes me va a dar lo siguiente. Voy a ordenarlos de una vez. Menos 4t menos 6 cuadrado. Voy a borrar todo esto y simplifico. Entonces me daría menos 6t al cuadrado. Y tengo menos 2 menos 2 menos 4. Y 6 menos 4 más 2t. Más 3. Esa será la derivada. ¿Habrá algún error? Recuerde que ya habíamos derivado aquí arriba. Pero aquí ya está derivado y aquí está simplificado. ¿Está correcto? ¿O me falta algo o me sobra algo? Bueno, esa es la derivada de esa función. Está correcto. Entonces ahí vemos, si yo logro desagregar e identificar bien cuáles son las propiedades, no voy a tener ningún problema de ir paso a paso hasta que adquiramos buena habilidad en el cálculo de estas propiedades y ya eso no nos dará dificultad para nada. Entonces mire que ahí hemos mostrado varios ejercicios de las propiedades que traemos hasta ahora. Miremos otro. Como se trata de identificar propiedades y cómo vamos a resolver, veamos otra función. Quiero resolver, a ver, voy buscando unas buenas. Queremos resolver la siguiente función. Empecemos con hagamos la siguiente. Quiero resolver y igual a la raíz cuadrada del logaritmo de x. Entonces lo mismo, vamos a identificar primero qué tipo de función es la que estoy aplicando, qué propiedades voy a aplicar, si es una o si son varias. Entonces tengo esa función. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Recuerden que siempre que tengan radicales, lo primero que hay que hacer es quitar ese radical. Y un radical se quita llevándolo como una potencia. Entonces esto me quedará que es logaritmo de x, y esto está elevado a una potencia que es un medio.
Y ahí ya puedo identificar qué propiedad voy a usar. ¿Qué propiedad o qué propiedades? Voy a utilizar regla de la cadena y voy a utilizar la función logaritmo. Las dos propiedades que se ven ahí que debo aplicar. Entonces, la regla de la cadena y la función logaritmo. Ya la regla de la cadena la habíamos descrito arriba, entonces vamos a escribir cuál es la propiedad para calcular el logaritmo. Si yo tengo una función de la forma f de u, la voy a hacer de forma general, igual al logaritmo en base a, con base a de u. Entonces la propiedad que me dice cómo derivo esa función. Ustedes tienen por ahí los apuntes para que miren entonces cuál será la derivada de esta función. Revisan los apuntes, entonces dice que va a ser 1 sobre logaritmo natural de a por u, y esto por la derivada de u'. Revisen bien las propiedades, esa la apuntamos ya la semana pasada. Voy a moverme acá arriba y recordamos. Déjenme muevo por acá el tablero y buscamos donde habíamos hecho la función. Las funciones logarítmicas y funciones exponencial. Vean, acá está. Estamos diciendo que queremos aplicar este caso. Este caso es el que tenemos allá. Logaritmo en base a de u. Y ahí está la definición, la propiedad de cómo se define. Hay una característica aquí adicional. Cuando no le aparezca la base a, como en el ejercicio que tenemos, se supone que la base es 10. Y por lo tanto, sería logaritmo natural de 10 y logaritmo natural de 10 es 1. Entonces, sobraría. Pero digamos que lo puedo escribir así. Entonces, ya teniendo claramente la propiedad, aquí lo único que le falta es escribir los signos por, pero sobran también. Entonces, ahora sí vamos a derivar. Entonces, la regla de la cadena, que es lo primero que me dice, vean. La regla de la cadena dice, primero, baje el exponente. Pues y' va a ser igual. Baje el exponente es un medio. Deje tal como está la función dentro del paréntesis, no la toque. Y al exponente, réstele 1. Eso dice la regla de la cadena. Y eso lo va a multiplicar por la función interna. ¿Cuál es la función interna? Logaritmo de x. Y eso lo tienes que derivar. Ya apliqué todo. Primero regla de la cadena. Ahora sí. Haciendo el paso a paso, me va a quedar lo siguiente. Voy haciendo las operaciones indicadas. Entonces un medio y un medio menos 1 me da menos un medio. Y la derivada del logaritmo en base 10, mire que no tiene base, entonces base 10 va a ser igual, mire. Le voy a escribir acá.
dice que es 1 sobre logaritmo de a, pero esto es logaritmo natural. A, como no aparece, es 10. ¿Sí? Bueno, no tiene la base, se supone que es base 10. Por u, ¿quién es u? X. Por la derivada de x, que es 1. Y ahí ya está completamente derivado. Aquí me sobra este 1. ¿Qué es lo único que me falta? Quitar este exponente negativo. Y al quitar este exponente negativo, entonces la función me va a quedar que esto es 1 sobre 2 logaritmo base a de x, todo entre, lo voy a poner entre corchete, elevado a la 1 medio. Quito esto, que ese es el exponente negativo, y ahí quedaría indicado. Voy a ponerle aquí un por para poder separar. No es necesario, pero para que separe uno de otro. Y aquí 1 por 1 me va a dar 1. Y ahí quedaría ya resuelto. Pero recuerden, el logaritmo de 10 es 1, entonces yo podría dejar 1 sobre x. Lo puedo dejar así como está ahí, o podría dejarlo de la siguiente forma. Vamos a simplificar acá, el logaritmo natural de 10 es 1. Entonces eso me quedaría 1 sobre x. Y todo organizado, podría escribirlo para simplificarlo aún más. Podría dejarlo de la siguiente forma. Ahí está derivado y aquí está derivado. Voy a ponerle el valor, a ver donde derive acá. Cualquiera de los dos resultados es válido. O este, o este. El ideal es este que está simplificado. Este que está simplificado es el ideal. Pero esto y esto es lo mismo, es la derivada. Entonces, cualquiera de los dos, muchas veces no logro identificar ciertas operaciones, por ejemplo, este logaritmo natural de 10, requiere ya un conocimiento diferente matemático, pero puedo dejarlo así como está acá o como está acá. Cualquiera de los dos es válido. Bueno, entonces mire que es fundamental poder identificar las propiedades y más que identificar las propiedades, poder hacer la interpretación correcta de esas propiedades. Bueno, vamos a leer. Sí, cuéntame. Sí. Vayan resolviendo algunos, vamos a mirar hoy hasta dónde llegamos. Sí, sí, ya aclaramos conceptos ahora de la derivada, la función potencia, la función logarítmica y la función exponencial. Ya es hora de que resuelvan bien ese taller y el viernes aclararíamos dudas para el próximo lunes hacer el parcial. Tenemos que ir programando eso porque se suponía que era el viernes el parcial, pero antes de ponerlo, sí, no sé, a 2 horas. Vamos a mirar cómo resolvemos si lo hacemos, si lo hacen en un documento, lo hacen en Moodle, no sé, vamos buscando la forma. La idea es que, la idea es que esto les vaya quedando lo más claro posible y que puedan resolver lo de Ríos. Pero si hay algo claro,
y es que debemos programar parcial para el próximo lunes. No les digo que para el viernes porque resuelven primero este taller que tienen, los ejercicios que les envié. Viernes aclaramos todas las dudas y lunes parcial. Para que vayan revisando bien eso. Bueno, voy a plantearles otro ejercicio. Vámonos acá. A ver, uno de mayor nivel. Quiero resolver la siguiente función. Vámonos por acá. A ver. Déjenme voy revisando. Queremos hacer lo siguiente. Y igual. Vamos a mirar bien esa función. Ya se las muestro ahí clara. Bueno. Tenemos esta función. Y igual a la x por x a la a. Primero, revisemos qué propiedades voy a aplicar. El silencio me preocupa. Primero hay un producto de funciones. Ya tengo una función que es, voy a irlas marcando. Una función es a la x y la otra función es x a la a. Son dos funciones. Voy a decir que a la x es f de x, o pongámosle h de x, cualquier nombre. Y que x a la a es g de x. Ahí hay dos funciones, entonces lo primero que tengo es un producto de funciones. Acá, producto de funciones. Pero cuando mido cada una por separado, la primera es a la x. A la x es una función exponencial. La primera es una función exponencial, a la x. La segunda es una función potencia. Ahí tengo ya tres propiedades que debo aplicar. Digamos que ya hemos visto las propiedades para la función, para el producto de funciones, ya lo hicimos. Ya tenemos claro para la función potencia. Recordemos cuál será la función exponencial y cuál de las dos funciones exponenciales voy a usar. Me dice que es a la x. Entonces vamos a mirar la propiedad para la función exponencial. Voy a buscarla por acá arriba. Ustedes la tienen del viernes, quedó el resumen. Entonces voy a buscarla, acá tengo la función. Y tengo una función elevado, una función a elevado a un exponente. Entonces me dice que es a la u por el logaritmo natural de a por u'. Miren, acá está la función. Entonces voy a escribirla abajo. Escribámosla. Entonces vamos donde está el ejercicio y aplicamos la propiedad. Vamos a hacerla paso a paso.
Entonces estamos diciendo que la función exponencial se resuelve de esta forma. Si yo tengo que f de u yo tengo la función f de u igual a la u, entonces esta es la derivada. Bien, no me pongo a hacer nada hasta que no esté seguro de cuáles son las propiedades que voy a usar y hacer la interpretación correcta. Entonces, vámonos por paso. Producto de funciones y voy a calcular. Voy a indicarla antes de calcular. Entonces, y' va a ser igual. La derivada del primero lo voy a escribir entre paréntesis y le voy a poner una comita. Solo estoy indicando la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es a la x, por la derivada del segundo, que es x a la a, y esto derivado. Entonces ahí estoy aplicando producto de funciones, el que estoy indicando con comitas, todavía no he resuelto. Ahora sí vamos a aplicar donde me dice que hay que derivar. Entonces me dice que tengo que derivar a la x, pero a la x me dice acá que es igual, voy a borrar esta primera parte, bueno, voy a borrar todo para ir así. Pues la derivada de a la x según esta función va a ser igual a la x, lo tengo que escribir entre paréntesis para poder multiplicar, entonces va a ser igual a la x, es lo primero que dice acá, a la u, por el logaritmo natural de a. ¿Quién es ahí? A es el número que aparece, a. Por la derivada de u, en este caso, ¿quién es u? X. Y la derivada de x es 1. Listo. Por el segundo sin derivar, por x elevado a la a. Entonces hice la primera parte, derivada de a la x por el segundo sin derivada. Ahora más. El primero sin derivar. ¿Cuál es el primero? A la x. Por el segundo derivado. ¿Cómo se deriva el segundo? Una función elevada a una potencia, entonces va a ser a por x al exponente y el resto 1. Y ahí estaría derivado. Ahí ya está derivado. ¿Qué sigue? Aplicar propiedades para simplificar, pero ahí no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer porque tengo ya esos productos, lo voy a dejar así como está. Lo único que podría sacar acá es factor común de a la x que está en el segundo término y está en el primer término. De resto no hay nada más que hacer. Entonces mire que si no tengo claro cuáles son las propiedades que estoy aplicando, difícilmente podré identificar qué debo hacer. Entonces es fundamental identificar las propiedades para poder resolver cada uno de los ejercicios planteados. Bueno, entonces ahí nos va mostrando el camino para varias propiedades. Voy a plantear otro ejercicio. Definitivamente esto, la única forma es rayando, porque cualquier ejercicio entre uno y otro, recuerde que en matemática una característica es que si cambio un número, cambio un signo, puede cambiar el sentido completo de la función. Quiero resolver la siguiente derivada. Y quiero que lo resuelvan paso a paso. Entonces voy a resolver esta función.
quiero que resolvamos la función tomen el tiempo para que resuelvan esto, indicándome paso a paso qué propiedades y resuelven y simplifican lo que más puedan hasta donde ustedes conozcan.
Bueno, vamos a revisar a ver cómo va la parte de análisis e interpretación de las propiedades para la derivada. Entonces, en primer lugar, viendo el ejercicio 9, tenemos en principio aplicar el cociente de funciones. Cociente de funciones. Primera propiedad. Pero una vez haga el cociente de funciones, veo que en el numerador hay una función exponencial. La función exponencial. Y el denominador, pues x a la 1 es una función potencia. Entonces digamos que ahí tengo que aplicar 3 propiedades. Entonces vuelvo e insisto, no estoy haciendo cálculos ni nada, estoy mirando bien la función, identificando qué tenemos. Y ya con esto vengo y identifico cada una de las propiedades que ahí las tengo ya, digamos, en un listadito por ahí en algún lado que puedo consultar. Y entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a derivar y voy a indicar paso a paso. Entonces lo primero que me dice es que si voy a hacer la derivada de un cociente, tengo que tomar el numerador y derivarlo. Y multiplicar por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Aquí estoy escribiendo la propiedad completa, sobre todo cuando trabajo con producto y cociente, indico esto. El numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo sobre el denominador al cuadrado. Ahí está aplicada la función, el cociente de funciones, de que voy indicando paso a paso. Ahora, hagamos las operaciones indicadas. Derivemos. Entonces miremos cuál es la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial me va a dar que la derivada de a la x va a ser e a la x. Ya haciendo la propiedad tal como indica. Por el segundo sin derivar, menos. El primero sin derivar y la derivada de x que es 1. Ahí ya está derivado. Ahí ya quedó completamente derivado. Si quisiera organizarlo, ya es dependiendo de, digamos, del rigor matemático y de la habilidad matemática, pero hasta ahí ya está derivado. Pero si yo quisiera organizar esto un poquito, pues utilizaría parte de lo que conozco en factorización y podría decir que esto es igual a e a la x por x a ver qué me quedó. Esa sería, cualquiera de los dos resultados es válido. Cualquiera de los dos resultados que tenga ahí es válido. Entonces esto, esta parte. Y estas son iguales. Solo que una está simplificado y la otra no está simplificado, pero ambos ya están derivados. Bueno, aquí me faltó, en todos me falta ponerle el signo de la comita, indicando que esta es la derivada. Lo mismo acá. La comita indicando que esta es la derivada. Entonces mire que no es tan complejo. Vamos a mirar este ejercicio 10. Que hace exactamente lo mismo que este ejercicio 8. Producto de funciones. Va a utilizar estas mismas funciones que hay acá.
Miremos cuáles. Voy a derivar. Bueno, escribamos cuáles son las funciones. Entonces, primero, producto de funciones. Listo. ¿Dónde está el producto de funciones? Pues voy a identificar cada función primero. Entonces tengo una primera función es x a la 5 y la segunda función es e a la menos 3 logaritmo. Entonces ahí tengo h de x y tengo g de x. Tengo las dos funciones claramente identificadas, entonces por lo tanto hay un producto de funciones. Tengo que voy a aplicar la función potencia, voy a aplicar el producto de funciones, voy a aplicar función potencia y voy a aplicar función exponencial en ese orden. Mira que no es un proceso de memorizar, es un proceso de ir asociando algunas propiedades e ir identificando con claridad qué quiero hacer. Entonces, ahora sí vamos a indicar la derivada. La voy a indicar, no voy a derivar directamente, sino que voy a indicar. ¿Qué quiere decir? Que el producto de funciones me dice, tome la primera función, que es x a la 5, derívelo. Multiplique por la segunda sin derivar. La segunda función es todo esto. Más la primera función sin derivar, que es x a la 5, por la derivada de la segunda función. La segunda función es c elevado a la menos 3 logaritmo natural de x. Derivado. Ahí escribo tal como me dice el producto de funciones. Entonces, ya ustedes buscan por allá en sus apuntes el listadito cómo se hace el producto de funciones, ahí lo estoy escribiendo. Ahora sí voy a derivar. Voy a derivar. Vamos a mirar. Entonces viene que la derivada de x a la 5 es 5 x a la 4. Ya le quito el símbolo acá de derivada por el segundo sin derivar. Ahora acá dejo el primero sin derivar y vamos a derivar e a la menos 3 logaritmo natural de x. Voy a escribirlo acá. Si revisan la propiedad de la función exponencial, entonces dice que va a ser igual. Primero la función con el mismo exponente, e a la u, pero acá e a la u es menos 3 logaritmo natural de x. Por la derivada de u. La derivada, voy a escribirlo acá, menos 3 logaritmo natural de x derivado. ¿Bien? Y al escribirlo, entonces ya organizo. Y esto me quedaría para que ustedes revisen paso a paso cada una de las características que hay en ese ejercicio. El primero no tiene problema, voy a derivar la segunda parte que me falta. Aquí me quedaría esta derivada, me va a quedar menos y ahí está completamente derivado, para que ustedes revisen ese paso a paso. Ya que sigue ahí, si tengo buena habilidad matemática, empiezo a buscar factorizaciones y todo eso, pero digamos que ahí no es necesario. Aquí me está sobrando por acá un simbolito de que tengo que hacerle este por y me sobra esta comita al final. Bueno, ahí está el resultado.
Entonces, ahí tienen ese listado de ejercicios que les envié ayer. Vayan revisando, hay una combinación de todas estas propiedades que tenemos. Lo resuelven, envíenmelo antes del viernes y el viernes aclaramos todas las dudas que hayan al respecto. No sé si tienen alguna inquietud antes de terminar. ¿Cómo? Yo pensaría que mejor individual. Más fácil por WhatsApp. Entonces me manda la inquietud, no se le olvide el nombre, porque muchas veces no tengo identificado el WhatsApp. Entonces el nombre para poder mirar y darle claridad sobre cada una de las notas. ¿Listo? ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1/x. Entonces por eso queda menos 3 por 1/x, me queda -3/x. Bueno, entonces les agradezco. Trabajen los ejercicios y nos veremos entonces el viernes para aclarar todo esto. ¿Sí? ¿Qué porcentajes tienen? No, no me acuerdo bien en este momento. ¿20 y 25? ¿Cómo vamos? Primer corte 20, segundo corte 25. Y llevamos al 45. Bueno, les agradezco que estén muy bien y nos vemos el viernes entonces. Cualquier duda, ya saben, me escriben.